Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Desembarco en Alhucemas, a cargo del académico de número, ilustrísimo señor don Marcelino González Fernández. Excelentísimos, ilustrísimos, ilustrísimas, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, de la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número y secretario general de la Academia, el ilustrísimo señor don José María Blanco Núñez, que tiene la palabra. Con la venia. Es la tercera vez en mi vida que me toca presentar a quien es mucho más conocido que yo, que es Marcelino, es de la promoción anterior a la mía. Y como saben, hay un refrán militar que dice: un grado en el escalafón es un puesto en el escalafón es un grado en la milicia. Por lo tanto, Marcelino me lleva unos 50 puestos, con lo cual quiere decir que es 50 grados más antiguo que yo. Y además, él es de todo. Es artista, es pintor, es dibujante, es filatélico, le da a todo y a todo bien. Y bueno, pues por eso le tenemos mucha envidia a la Marina, porque es bueno en todo. Además de capitán de navío retirado, es especialista en armas submarinas, diplomado en guerra naval, hizo el curso de Roma de la NADEFCOL, de la NATO Defense College, tuvo mandos de varios barcos y su último destino fue subdirector del Museo Naval de Madrid. Es vicepresidente de la Real Liga Naval, numerario de la Academia de la Mar, correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares y de la Academia Hispánica de Filatelia, vocal y miembro de diferentes entidades culturales y artísticas, entre ellos de la SAF, que no lo pone aquí, pero es la Sociedad Artística Ferrolana, que es muy importante. Es escritor, conferenciante, pintor, dibujante, ilustrador. Ya conté yo aquí en esta misma sala y desde este mismo puesto, en cierta ocasión, que éramos jovencitos oficiales, íbamos paseando por el Borne de Palma de Mallorca y de repente pasamos por delante de un local que ponía exposición de Marcelino González. Y dijimos, hombre, ese se llama igual que Marcelino, era él que estaba exponiendo en Palma de Mallorca una exposición, cuando usaba una técnica muy bonita de acuarela, porque dibujaba con tinta china, pero luego, no sé cómo se llama esa técnica, pero era una mezcla de tinta china y acuarela que era francamente preciosa. Esto ha escrito en todo tipo de revistas especializadas y es autor nada más que de 18 libros, de los que los últimos son Vida de una nao en el siglo XVI, Mascarones de proa y Barcos en la filatelia. Y con eso yo creo que llega como presentación, aunque si estoy hablando de él podía estar toda la noche. Tiene la palabra don Marcelino González. Señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, José María, por las palabras de presentación, y a todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos, y muchas gracias por acompañarme en esta charla en la que voy a hablar del desembarco en Alhucemas. Desde siempre, las plazas que España tenía en el norte de África fueron blanco de los ataques de los vecinos de por allí, los que vivían en las montañas del Rif, los rifeños. Y aquello no mejoró cuando se llevó a cabo la Conferencia de Algeciras de 1906, refrendada después por un tratado de 1912, en el que Francia y España se repartieron en protectorados Marruecos, cogiendo Francia la parte sur, que era la más rica, la mejor, y a España le quedó la parte norte, una tira que correspondía a la montaña del Rif, un verdadero pedregal, sin carreteras, sin infraestructura, sin caminos, sin nada, sin cartografía, con aldeas llenas de rifeños con muy mala uva y que no se casaban con nadie. Y que estaban cansados de tener a los españoles allí diciendo aquí qué protectorado es este de que nos vienen a proteger si nos protegemos nosotros mismos. España estaba explotando unas minas de hierro y llevándose el hierro, y aquellos rifeños dicen, pero ¿dónde van con ese hierro que es nuestro? Y decidieron atacar.
y hubo ataques y contraataques y demás, y eso dio lugar a algunos desastres por parte de España, como fueron el del Curucú y el Barranco del Lobo en 1909. Precisamente por esa guerra de África en la que tenía que ir mucha gente allí, a veces hermanos, hijos, padres de familia, que eran los que llevaban dinero a casa y que dejaban a las familias desamparadas por ir a una guerra que a nadie le iba ni le venía. Decían, a esa guerra en África que vamos ahí. Se organizó un zapitiesto, que fue lo que se llamó Semana Trágica de 1909. Y siguieron los rifirrafes para llegar a otro desastre, del que volveré a hablar dentro de un ratito, que fue el de Anual de 1921. Fue a raíz de este, sobre todo, lo que aceleró un proceso por el que se llevó a cabo el desembarco de Alhucemas, que es el que voy a hablar ahora, en 1925, que supuso el comienzo del final de lo que se llamó la Guerra de África, la Guerra del Rif. Este desembarco de Alhucemas tuvo lugar en septiembre de 1925. Comenzó el día 8. O sea que el centenario se conmemoró, tuvo lugar hace poco, en 2025, en septiembre de este año. Fue, como digo, este desembarco y las operaciones posteriores las que supusieron la solución de lo que se llamaba problema marroquí. Fue una operación en la que tuvo un mando único, un mando supremo, el general Primo de Rivera. Y las fuerzas de desembarco, las fuerzas de ejército de tierra, estuvieron mandadas por Sanjurjo Jul, tierra y también infantería de marina, las fuerzas de desembarco. Y como digo, pues fue lo que puso final a aquella guerra del norte de África. Aquella guerra entre montañas, entre piedras, sin caminos ni nada, en una zona inhóspita. España había cogido aquel protectorado porque ya había perdido las últimas tierras en ultramar y bueno, pues en el reparto colonial de última hora pues le tocaba este protectorado y no resistió, pero fue como una especie de caramelo envenenado. De esto voy a hablar de este desembarco de Alhucemas siguiendo el guión que ven ustedes ahí. Voy a hablar de los antecedentes, volviendo un poco a lo que acabo de contar, pero sobre todo acercándonos a la fecha en la que se produjo el desembarco. Hablaré del planteamiento inicial, los despliegues, la preparación, los movimientos de las fuerzas, los desembarcos, las operaciones posteriores, los resultados, las consecuencias y unos comentarios finales. En los primeros años de 1920, siguiendo con este rifirrafe con los rifeños, ellos llegaron a organizarse en lo que llamaron República del Rif, en el que las cabilas, aldeas o provincias, o como quieran llamarle, se unieron más o menos, sin mucha cohesión en principio, porque los musulmanes, eso de tener un líder no lo aceptan así, porque sí, cada uno habla lo suyo, pero en fin, ahí organizaron esta República del Rif como un Estado independiente de España y también de Francia. El que organizó esto, el líder, era este señor de turbante de medio lado, que se llamaba Abdelkrim, que había sido funcionario de allá en Melilla. Él quería demostrar al mundo y sobre todo a España y a Francia que los rifeños eran capaces de gobernarse por sí mismos, eran capaces de gobernar Marruecos, que no necesitaban protección de nadie, no les gustaba eso del protectorado. Ellos querían organizar un Estado y llegaron a organizarlo con el tiempo, o sea que llegaron a tener su hacienda, sus representantes e incluso intentaron entrar en Naciones Unidas. Esta situación pues, fue una prolongación de lo que ya se estaba produciendo desde el principio del siglo, que era una guerra en el protectorado español de Marruecos, con combatientes rifeños que la verdad eran duros de pelar, conocían muy bien el terreno, eran buenos soldados, esforzados, a veces suicidas, buenos tiradores y sabían manejarse y además pues querían echar a gente que ellos consideraban invasores de su terreno. Este es un mapa de 1920, apareció en la prensa lleno de anuncios y tal, en el que aparece el protectorado de Marruecos, el protectorado español. Bien, había que pelear contra este Estado del Rif, esta República del Rif, y España intentó por todos los medios ponerle veto. Lograron, en fin, conquistar algunos terrenos,
pero llevaron a cabo operaciones con más o menos éxito. Una de las operaciones normal era siempre intentaban tomar Axdir en la bahía de Lucemas, que es, a ver si, no sé si apunta esto, bueno, vamos a ver. Tomar esta bahía y luego tomar Axdir, que está por aquí, en la bahía, en la cabila de Beni Urriagel, que era la patria chica del Crin. Era donde él había nacido, y esa cabila de Beni Urriagel era el meollo de la cuestión, era donde estaba el centro de la rebeldía, los más revoltosos y los más partidarios de esta República del Rif. Se intentaron diferentes desembarcos en la bahía, en esta zona, con más o menos éxito, pero aquello no iba para adelante, hasta que a Silvestre, que era el que mandaba las fuerzas de Melilla, pues al general Silvestre se le ocurrió otra cosa, es ir desde Melilla hasta Axdir. O sea, él lo que decidió es hacer este camino, ir desde Melilla, por aquí, hasta Axdir, por tierra, en vez de desembarcos, que los desembarcos no funcionaban. Ahí fue con las tropas, ahí llevó un montón de fuerzas, y por el camino fue dejando bloqueos, pequeños fuertes con gente, a lo mejor 20, 40, 50, 100 soldados, en altozanos fáciles de defender, pero sin agua normalmente, y eso del agua era un problema. Y fue andando hasta que llegaron a Anual. Anual era una bolsa, era una zona, una hondonada en la que se fueron juntando gente. Entonces, él desde Anual mandó fuerzas que fueran a Ruiz, que es... Vamos a ver. A Barrán, perdón. Fueron a Barrán, desde ahí ya se veía a Lucemas, ya se veía Axdir, se veía todo. Y ahí llevaron a 250 hombres con una batería para dominar la zona. Eran 200 rifeños de las fuerzas españolas y 50 españoles. Y pusieron ahí una batería para dominar la bahía de Lucemas, y ya estaban casi a las puertas, ya estaba llegando a Axdir, y estaba llegando a donde quería. Pero los rifeños ya se cansaron de tanta procesión, y tantos bloqueados, y tantas cosas, y atacaron. Y atacaron a todos los bloqueados que dejaron por el camino, que eran ciento y pico, y atacaron en Abarrán. Los 200 rifeños que eran de las fuerzas españolas se pasaron con su armamento a los rifeños. Mataron a los 50 soldados y se quedaron con la artillería. El Silvestre no le dio importancia, dijo, bueno, esta es una revuelta y tal, no sé qué estaría pensando, pero en fin, eso ellos sabrán. En Anual ya la cosa se ponía peligrosa, porque estaban ahí concentrados un montón de fuerzas, llegaron a estar más de 5.000, y era en una hondonada. Entonces lo que hizo, dijo, bueno, pues se perdió Barrán, nos vamos ahí al sur, y Gueriben, lo ven ahí en la pantalla, que es otro altozano que está en la parte sur, y desde ahí se defiende Anual. Pero en Gueriben los rifeños hicieron otro tanto de lo mismo, y la gente se tuvo que ir corriendo para Anual. En Anual pidió refuerzos. Silvestre, cuando vio que la cosa se ponía negra, Dámaso Berenguer, que era el alto comisario, le prometió refuerzos, pero aquellos refuerzos no llegaban. Veía que se llegaba de ciento y la madre de rifeños por todos los lados, y dijeron, de aquí hay que salir de Naja, a toda velocidad, y vamos a irnos a volvernos a Melilla. Anual estaba en una parte baja, y una zona de salida era como un valle, que los altozanos estaban tomando los rifeños. Y ahí organizaron dos fuerzas para salir de más o menos forma ordenada, una con impedimento y otro con los heridos, y echaron a andar de vuelta a Melilla. Echaron a andar al principio, porque los rifeños empezaron a tirar, y aquello fue terrible, y los soldados echaron a correr intentando meterse debajo de las piedras para evitar las balas que les caían encima. Dejaron impedimenta, dejaron heridos, dejaron animales, dejaron de todo, y aquello fue horroroso, porque desde arriba los estaban matando como a conejos. Hubo casos de cobardía, hubo casos de todo, no vamos a hablar con detalle, porque de esto daría para un libro, y de hecho se han escrito libros solamente de esto.
Hubo alguna fuerza que se destacó y defendió a los soldados, se organizaron. Entre ellos estuvo el Regimiento de Calzadores Alcántara, que por eso recibió la laureada de San Fernando en el 2012. Ayer, como quien dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero tuvo que esperar la tira. Pues estos señores pusieron orden y entonces muchos soldados pudieron organizarse, retuvieron a los rifeños y pudieron esconderse y pudieron meterse aquí, a ver si esto señala, en Monte Arruit. Ahí había un fuerte bastante amplio y ahí se metieron 3.000 y pico soldados, extenuados, y ahí se vieron rodeados por rifeños. Entonces Dámaso Berenguer habló con Abdelkrim y acordaron la rendición de esos hombres. Dijeron, bueno, vamos a rendirlos, está de acuerdo, habéis ganado esto. Ellos salen, se entregan las armas y los dejáis venir para Melilla. Y Abdelkrim dijo, de acuerdo, y muy bien, y eso hicieron. Salieron, dejaron las armas, y en cuanto dejaron las armas, los rifeños los degollaron a los 3.000. Sobre la marcha, inmediatamente. Solamente se salvaron algunos oficiales que los retuvieron para cobrar dinero, para cobrar un rescate. Y con esto, Abdelkrim siguió andando y llegó a las puertas de Melilla. Ya no tenía oposición. De Silvestre nunca más se supo. Hay gente que dice que se pegó un tiro. Hay gente que dice que reconoció el cadáver, que lo había visto por el camino. Nunca apareció el cadáver, nunca apareció nada más de Silvestre. Adiós, muy buenas. Esto es unas fotos en enero de 1922. Si van a internet y lo meten, verán que meses después estaban los campos de batalla, o llamémoslo como quieran, o los campos de cacería, llenos de cadáveres resecos. Allí estaban, todo poblado de cadáveres. No se sabe cuántos murieron. Hablan de 8.000 a 11.000. Porque la corrupción era tan grande que todas las organizaciones militares inflaban el número de soldados para cobrar más raciones que luego se embolsaban. De modo que de 8.000 a 11.000, desde luego murieron 8.000 o más. 11.000 me parecen muchos, pero ahí está la cosa. Y la expansión de los rifeños pues no tuvo límite, ya eran dueños de todo aquello. España intentó y llevó a cabo operaciones, continuó con las operaciones, el anual fue en 1921, continuaron operaciones y demás, e intentó ponerle freno a los rifeños, pero no había forma. Siempre la idea de los españoles era lo de Alhucemas, volver a Alhucemas, y a Asdir y la Kabila de Beni Urriagel. Hay que hablar un poco de los soldados. Los soldados españoles en aquellos momentos, y desde luego después de Anual, ya para que les voy a contar, la moral estaba por los suelos, pero ya lo estaba antes, por muchas razones. En ellos pesaba, y pesaba en toda España, la pérdida de los últimos vestigios del imperio colonial, por así llamarlo, ¿no? Aquello del 98, que aún estaba fresco en la memoria de todos. Estaba el temor a los cuarteles. Estaba la leyenda de la crueldad de los moros, que era verdad, porque hacían verdaderas salvajadas que no las describo porque ponen los pelos de punta. Hay un libro de Fernando de la Reguera y Susana Marx que lo cuentan muy bien y es terrible. Hablan de la difícil orografía. Es que no había forma de moverse por allí, era todo piedras, era todo montañas, no había carreteras, no había nada. O sea que se andaba como se podía. De la deficiente alimentación y la baja calidad del agua. Se hacían verdaderas maravillas con las raciones, pero para venderlas, para traficar con ellas. Y esto lo hacían los mandos y lo hacía mucha gente. Y ya digo que tenían inflados los números de gente que tenían en las unidades, pero después no comían de acuerdo con lo que cobraban. La comida era muy deficiente y la calidad del agua en aquel desierto pues muchas veces dejaba que desear. Estaba el hacinamiento. Las pulgas, cucarachas, piojos y demás estaban a la orden del día. El país, España, estaba en declive entonces. Había un injusto sistema de reclutamiento. Aquellos que tenían dinero pagaban cuota, esto si quieren podemos hablarlo después en el coloquio, de modo que a esta guerra iban los pobres. Y muchos de ellos analfabetos. Los que tenían dinero para pagarlo no iban a esa guerra, lo cual no gustaba, no quedaba muy bien, no quedaba muy elegante y había gente que no le gustaba el asunto, lógico.
Era lo gravoso de la vida en Marruecos, la actitud insumisa de los nativos, que además, después de lo de Anual, pues ya se habían crecido y aquellos no había quien les pagara. La falta de pertrechos, el calzado, la vestimenta, las prendas, el armamento antiguo, mal mantenido, el municionamiento también. Además, vendían, a veces se hacía extraperlo y vendían armamento a otros sitios para sacar dinero. En fin, el adiestramiento de la gente era pésimo. Era lo que le llamaban en conjunto el problema marroquí. Mucho de esto se sabe por el estudio que luego se hizo a consecuencia de lo de Anual. La cuestión es que, visto aquello y visto lo que estaba pasando en España, desde los estamentos más antiguos, más altos, desde los altos mandos, hasta la gente de la calle, había dos corrientes muy definidas. Había unos que decían, pero ¿qué estamos haciendo en Marruecos? Estamos haciendo el indio, vamos a ir a esa guerra. ¿Para qué? Para que se muera nuestra gente, dejar a nuestras familias aquí, porque las familias sabían, por eso fue lo de la Semana Trágica, que si iban allí era muy probable que murieran. Y si no morían, venían tullidos o venían mutilados, y venían desde luego todos traumatizados. De modo que vamos a dejar Marruecos, que se quede el protectorado para Marruecos, y adiós muy buenas. Había otros que estaban en contra, había otros que decían lo contrario. No, España quedó en ridículo y el ejército quedó a la altura del betún. La fama del ejército se vino abajo. Fue el hazme reír de aquello de Silvestre en Anual, porque viendo en un mapa y estudiando lo que hizo, no era para menos. Y decían, no, esto hay que conservar, hay que reconquistar Marruecos y hay que recuperar el prestigio perdido. Esas eran las dos posturas que había entonces. Se encargó a un tal Picasso, general Picasso, que me decía alguien, qué casualidad se llama como el pintor, es que era el familiar del pintor Pablo Picasso, el malagueño. Pues a el general Picasso le encargaron que hiciera un informe, y él hizo el informe Picasso, conocido. Ahí le quisieron poner pegas. El mismo Damaso Berenguer, el alto comisario allí en África, le dijo, oye, bueno, tú investiga esto, pero oye, mira, con cuidado, tú no le preguntes a estos, no hagas esto. El tío fue y le preguntó, desde el más alto general hasta el más bajo de los soldados que quedaban vivos, que habían estado allí, qué había pasado, a todos. Estudió todas las órdenes de operaciones, estudió las noticias de prensa, estudió lo que decía la gente, estudió telegramas, preguntó a la gente, vio cómo eran los racionamientos, vio cómo estaban organizados los cuarteles e hizo un informe Picasso demoledor, de unas 2.400 páginas que no dejó títere con cabeza. Ahí salía mal parado Berenguer, no digamos Silvestre, pero ya estaba muerto, pero desde luego decía que había hecho el indio y con él muchos más oficiales y muchos más jefes. Y además, lo que era peor, estaba salpicando a Alfonso XIII. Fue entonces cuando Primo de Rivera, que era el comandante general en Barcelona, pues dio un golpe, en 1923 dio un golpe de Estado, de acuerdo con los altos mandos y de acuerdo incluso con Alfonso XIII, se organizó una dictadura y demás, y paró aquello. Esto no va al Congreso porque aquí va a caer todo el mundo, no va a las Cortes, disolvió las Cortes y él cambió de idea porque Primo de Rivera era de los partidarios de abandonar Marruecos, pero a la vista de aquello dijo no, cambió de idea, aquí hay que hay que pasar a la acción, llevar a cabo una fuerte ofensiva, hay que derrotar a Abdelkrim, recuperar el terreno perdido y recuperar la autoridad del protectorado y recuperar la fama y estima que se merece España y su ejército, que estaba saliendo muy mal parado. Y entonces se decidió pasar a la acción. Abdelkrim ya estaba crecido. La República del Rif, que hasta entonces ya había dicho que al principio su cohesión era así, porque los bereberes, los musulmanes, eso de liderazgo y eso no va con ellos, ¿no? La democracia y todas esas cosas, pero ahora ya había un líder. Abdelkrim había logrado lo que había logrado, el Rif ya estaba consolidado, ya estaba pidiendo entrar en Naciones Unidas, o como se llamaba entonces, ya tenía sus ministros, sus representantes y demás, y se creció, y llevó a cabo nuevos ataques en 1924, de modo que las fuerzas españolas se tuvieron que replegar todas a Ceuta, Tetuán y Melilla, de modo que todo el resto del protectorado era marroquí, era rifeño.
Abdelkrim estaba crecido, como digo, y le habían ofrecido la posibilidad de buscar una paz. Le dijo al gobierno español que le daba una autonomía grande, y que esto, lo otro, concesiones, bueno, reconocimiento, vamos a llevar esto en paz, de acuerdo, vale, esto y lo otro, pero él, a la vista de lo que había pasado, se había crecido. Y decía, ahora ya no aceptaba nada. Y aquí tuvo uno de los errores más grandes que cometió, en el que, como siempre digo, se pasó de frenada. Ahí en ese mapa ven la parte de abajo, la bandera francesa. Ese era el protectorado francés. Francia y España no se llevaban muy bien, por muchas cosas, y entre ellas por discusiones hay en esos protectorados. Y Francia estaba mirando para el norte, los españoles, anda, y que mira que estos que están peleando con los rifeños, haya dicho que se aguante, a mí que me cuentan tal. Y los rifeños tenían en el protectorado francés un santuario, porque cuando hacían una cazada en la parte española se iban al protectorado francés y allí estaban seguros, estaban protegidos, era un santuario para ellos. Pues en esta situación, Abdelkrim tuvo la desgraciada idea para él de atacar a los franceses en Río Uarga, ahí lo ven en el centro. Y aquello fue como un pequeño anual para los franceses. En Río Uarga hubo 5.500 bajas francesas, de ellas 2.000 muertos. Y los franceses dijeron, caramba, aquí eso del santuario de estos tíos, nada. Estos son unos verdaderos cafres, no merecen confianza, aquí hay que ir con los españoles. Y a Miguel I de Rivera le vino muy bien. Hombre, que vengan los franceses, estupendo, porque eso ya le daba un carácter internacional. Lo que iba a hacer ya le daba más valor. Ya somos dos naciones, ya el reconocimiento de lo que pudiera hacer estaba más que justificado. Y hicieron los dos, Francia y España, causa común contra los rifeños. Se celebró entre Francia y España una conferencia en Madrid, en junio de 1925. Y después, Primo de Rivera y Petén hicieron dos reuniones más, una en julio en Tetuán y otra en agosto en Algeciras. Y ahí llegaron a un acuerdo de lo que se iba a hacer y de lo que se podía hacer o no se podía hacer y demás, que fue lo que se hizo. Aunque ya mucho de lo que se hizo ya estaba planeado de antes, porque en realidad llevaba Primo de Rivera preparándolo todo, ya estaba adiestrando a la gente, estaba cambiando, dándoles material nuevo, preocupado de que tuvieran buena comida, buenos cuarteles, buen armamento, mejor, comprando armamento, comprando vehículos, comprando de todo. Pero en fin, ahí hicieron causa común y se pusieron de acuerdo. El proyecto de desembarco, esto lo organizó el general Gómez Jordana, y que era lo de siempre, nada nuevo. Él hizo la organización y demás, pero era, como digo siempre, desembarcar en Alhucemas. Vaya, se ha ido esto. A ver si se debió de ir al ordenador, que se fue aquí, ¿no? Sí, se desenchufó. Bueno, a ver si... ahí está. Bien, vamos a ver. Gómez Jordana preparó esto, que era pues desembarcar en Alhucemas. Concho. En la zona de Alhucemas, nada nuevo, lo que ya estaba pensado y demás. Esa era la que se llamaba la Kabila de Bocoya. Y para luego ir más al sur, a Asdir, a la Kabila de Beni Urriagel, que era lo que ya habían intentado otras veces, que era la más revoltosa, era donde había nacido en Asdir Abdelkrim, y una vez tomado eso, pues se pensaba que ya todo lo demás sería coser y cantar, no, pero que estaba ya parte de la guerra ganada si la cosa iba bien. Como digo, lo que se trataba era de desembarcar por aquí, por esta zona, bajar, ir tomando, peleando con la gente por aquí abajo, tomar esta zona objetivo, hacerse con Asdir en la Beni Urriagel y seguir para adelante. Ese era el plan. Van a desembarcar en Alhucemas. En principio se habló de 20.000, como vamos a ver ahora. Después se habló de desembarcar 18.000 personas, 18.000 soldados. Al final desembarcaron 13, que era lo que se hizo ya en el último planeamiento, desembarcar 13.000. Esperaban encontrar enfrente, en la zona objetivo nada más, unos 11.000 rifeños. El desembarco iba a ser en un terreno difícil,
como ven ahí, este es la costa de Alhucemas, ven que hay unas playas y luego unos farallones que hay que subir. Era un terreno difícil, era muy bien conocido por los rifeños que ahí se manejaban como Pedro por su casa, porque al fin y al cabo era su casa. Ellos eran duros, estaban acostumbrados a moverse entre las montañas, entre las piedras y demás. Y repito, porque no hay que olvidarlo, eran duros guerreros, fuertes soldados y buenos tiradores. Este era el plan de operaciones antes de lo de Francia y demás, o sea que ya estaba preparado en sí. El plan de operaciones estaba firmado el 30 de abril de 1925, que era lo que yo digo que se iba a hacer, que ya estaba preparado. Era ocupar una base de operaciones para permitir la maniobra de un cuerpo de 20.000 hombres, aproximadamente, que luego se habló de 18.000 y al final fueron 13.000, como he dicho. Desde la playa de la Cebadilla, que es allá arriba, hasta Adrar-Sedún, ahí abajo, tomando todas estas calas, playas y demás, y todos los montes de por aquí, y el monte Palomas y el monte Malmusi. Toda esta zona era, para luego, repito, ir hasta Ardir y luego continuar con el desarrollo de la explotación del Éxito, si es que el desembarco iba como se pensaba que iba a ir. Fue una operación en la que por primera vez en la historia se iban a hacer una serie de cosas, algo que mucha gente no sabe y no se le da importancia, cosa que no entiendo muy bien, pero en fin, hay que decir que fue una operación simultánea y coordinada de fuerzas de tierra, mar y aire. No había ejército del aire entonces, España lo creó después de la Guerra Civil, pero había muchas fuerzas aéreas, ahora lo veremos, que eran de la aeronáutica militar y otras que eran de la aeronáutica naval. Y estaban también las fuerzas de tierra y fuerzas navales. Iban a ser dos países trabajando juntos, España y Francia. Un mando único, el general Primo de Rivera. El mando de las fuerzas de desembarco, un general único, el general Sanjurjo. Iban a entrar en combate en el mismo tiempo, eso llevó mucho trabajo de coordinación, ponerse de acuerdo en las comunicaciones, en los procedimientos, en los códigos y demás, pero fueron aviones de todo tipo, globos, carros de combate, barcos de todo tipo y fuerzas de tierra regulares, legionarios, infantería marina, etcétera, etcétera. Todo junto, al mismo tiempo, se organizó todo muy bien y funcionó bastante bien. El desembarco, al principio, se estudió aquello y se dijo que iba a ser en la zona oeste de la bahía de Alhucemas. La bahía de Alhucemas era todo esto, pero se dijo que iba a ser aquí, en Cala del Quemado y en la Cebadilla, al oeste, por fuera de la bahía de Alhucemas, al oeste de Morro Nuevo. Se iba a establecer una cabeza de playa. Y después, según como fueran las cosas, o bien se profundizaría en esa cabeza de playa, o bien se organizaría otra cabeza de playa en otro sitio. Dependía de cómo fueran las cosas, cómo se fuera desarrollando el desembarco. Abdelkrim vio lo que se le venía por delante y dijo, bueno, voy aquí a tomar una delantera, voy a atacar Tetuán para detraer fuerzas de los españoles, darles la lata y fastidiarles la operación. Y eso hizo. Bueno, no fue Tetuán exactamente, que lo ven ahí, fue Kudiatajar, que está unos 12 kilómetros al sur. Si cae esa zona, que había un destacamento español, atacarían Tetuán y Ceuta e iba a ser un verdadero problema. Entonces Primo de Rivera efectivamente tuvo que traer fuerzas inmediatamente de otros sitios, mandarlas ahí. Y ahí hubo luchas, murió el ciento y la madre, pero bueno, se consiguió dominar Kudiatajar y no pasó a más. Pero eso hizo que se llevaran ahí fuerzas que podían estar en otro sitio, fuerzas españolas. Abdelkrim tenía conocimiento de lo que venía encima también, él sabía que se estaba preparando el desembarco, no sabía dónde, pero él lo que hizo es que toda la bahía de Alhucemas la fortificó, la llenó de minas, obstáculos, puso artillería, puso de todo, pues para fastidiar las operaciones, es lo que se hace en estos casos. Se vio en los reconocimientos, hay que decir que la aviación española y también en los franceses cuando intervinieron, hicieron unos reconocimientos exhaustivos y se dieron cuenta que en la zona del Quemado, que era aquí, que era una de las playas donde se iba a desembarcar, pues había minas y había también
obstáculos. Entonces se borró del planeamiento la zona del Quemado y se quedó solamente la de Cebadilla, al oeste de Morro Nuevo, por fuera de la bahía, al noroeste. Y así se quedaron las operaciones para llevar a cabo. En la mente de todos estaba lo que había pasado 10 años antes en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados, sobre todo ingleses y franceses, con australianos y neozelandeses, intentaron desembarcar, de hecho desembarcaron, pero aquello fue un fracaso, en Galípoli, en la parte europea de Turquía, en la península esa que ven ahí. Fue una operación que llevaron a cabo después del fracasado intento de pasar los Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos, para entrar en el Mar Negro y ayudar a Rusia, que estaba teniendo mucha presión de los alemanes por otros sitios, entonces pues lo iban a ayudar. Pero fracasaron. Había muchas minas, bueno, muchas, pero hubo minas ahí que dieron barcos en los Dardanelos y estaban las baterías por los altos, por los farallones. Entonces desistieron de pasar los Dardanelos y dijeron, vamos a desembarcar en Galípoli. Desembarcar en esta zona y hacer lo mismo, después ir por tierra y llegar al Mar Negro. Desembarcaron, pero aquello fue un desastre. Fue un desastre por varias circunstancias. Primero hubo alguna equivocación en una playa, pero es que además antes de desembarcar se dieron cuenta que el embarque de material en los barcos no se había hecho bien. Lo primero que tenía que desembarcarse estaba en el fondo de las bodegas. Entonces muchos barcos tuvieron que ir al Egeo, descargar todo y volverlo a cargar, con lo cual se perdió en parte la sorpresa. De aquello dio tiempo a que fueran llegando turcos al mando de Ataturk y con ayuda alemana y tomando los altozanos. Luego desembarcaron. Y los desembarcaron y estuvieron en tierra, esto lo contó en su momento cuando dio aquí una conferencia Ignacio Pinedo, desembarcaron y se organizaron en tierra, y ahí estuvieron organizándolo, vamos a organizar esto tranquilamente, tomándose su café, su té por la tarde, hasta que estén todas las fuerzas preparadas, y cuando estén todas las fuerzas preparadas, atacamos. Amigo, cuando estaba ya todo preparado, subieron los altozanos, subieron a los riscos, y allí estaban todos los turcos esperándolos, y se los fueron cargando como a conejos, o sea que no pudieron pasar de la playa, y al final tuvieron que retirarse. Una maniobra, la de evacuar aquello que fue un éxito, pero tuvieron que salir con el rabo entre las piernas. Ahora todo el mundo decía que Alhucemas iba a ser igual. Si allí fracasaron los aliados, los españoles en Alhucemas va a ser lo mismo. No damos un duro por la operación. Vamos a ver que fue un éxito. Las fuerzas que participaron en el desembarco, las vienen ustedes aquí, estas fueron las de tierra. Hubo dos escalones. Uno fue el de Ceuta, a la izquierda, y otro el de Melilla, a la derecha. Iba a desembarcar primero el escalón de Ceuta y después el de Melilla. Y ahí ven las fuerzas, en total eran como unos 13.000 o por ahí. Ahí ven las fuerzas de Ceuta, un batallón de África, tabores, regulares, tercia de la Legión, artillería, carros de combate, intendencia, ingeniero y sanidad. Y parecido también la de Melilla, tabores regulares, bandera del tercio, infantería de marina, indígenas, artillería, intendencia, ingeniería y sanidad. Estaban las fuerzas también navales. En total había unos 67 buques de guerra, además de unas unidades auxiliares y unos 27 transportes, 2 de ellos hospitales. En total había más de 100 barcos, aquello debe estar como Sanlúcar en verano. Y estaban divididos en dos grupos, vamos a ver. Una escuadra de instrucción que estaba en Algeciras y después de las fuerzas del norte de África, una parte en Ceuta y otra en Melilla, repartidas. En total en los buques había 2 acorazados, el Jaime I y el Alfonso XIII, buenos acorazados, no de bolsillo, de la época de Mauro Fernández. Estaba el portahidros Dédalo, había 4 cruceros, había 7 cañoneros, 11 guardacostas, etcétera, etcétera, y había 26 barcazas de desembarco que hablaré a continuación, y estaban los 27 transportes, 2 de ellos hospitales. O sea, un montón de barcos allí todos metidos. Las fuerzas aéreas también. Se calcula que unos 144 aviones. Aquí las cifras a veces bailan un poco, pero bueno, para darles una idea. Hidroaviones había unos 16. Y ahí ven los tipos de aviones, bombarderos, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y también había 2 globos que llevaba el Dédalo, uno que era cautivo, que estuvo funcionando amarrado al Jaime I, porque el Dédalo tenía que alejarse de la costa, porque tenía hidrógeno y tal, y podía volar. Y el otro fue un dirigible que hizo bombardeos hasta que fue derribado. Y había
muchas de las aeronaves correspondían a la aeronáutica naval. Algunos estaban en el Dédalo y se vio la ventaja de tener aviones a pie de obra. Eran hidroaviones, siempre que se pudieran usar, porque los hidroaviones tienen que tomar y despegar del agua, y ya con marejada ya no se puede. Pero en fin, con mar llana o con buena mar, a veces la hay, pues el tener aviones a pie de obra pues es una ventaja. Otras veces intervenían desde Mar Chica y desde otros lugares. Y estaban los franceses, que también intervinieron con un batallón de infantería marina. Las fuerzas francesas eran mucho más modestas, pero ahí estaban. Otro acorazado, el París, o sea que había 3 acorazados, 2 Drenot y el París. 2 cruceros, 2 torpederos, 2 monitores y un remolcador con otro globo cautivo. Y tenían 6 aviones Fernand Goliat. Y era una escuadrilla de bombardeo. El mando estaba organizado, como ven ustedes ahí, pues estaba el general Primo de Rivera, que llevaba todo, el general, vamos a ver que si no me pierdo, estaba Sanjurjo, que llevaba las fuerzas de desembarco, estaba el general Serrano, que llevaba las fuerzas aéreas, y el vicealmirante Joliffe, que llevaba las fuerzas navales. Y las fuerzas de desembarco, las del general Navarro, estaban divididas en 2 grupos, el de Ceuta y Melilla, como he dicho yo. El de Ceuta mandado por el general de división Saro y el de Melilla por el general de división Fernández Pérez. Muy bien, pues esto era, no entramos ya en más detalles, que si no nos perdemos. Las fuerzas de desembarco, este es el despliegue inicial. En Algeciras, la escuadra de instrucción, con los 2 acorazados, 2 cruceros, etcétera, etcétera. Ceuta y Melilla, las fuerzas del norte de África, cada una con un crucero, y repartidos los transportes, repartidos los escoltas, y la zona objetivo era Alhucemas, que la ven ustedes ahí al frente. Y comenzaron las operaciones previas. El 28 de agosto comenzó la carga, el embarque de material y demás en los barcos de Ceuta, que eran los que tenían más gente y llevaban más material, que salieron el 5 de septiembre a la mar. Y los de Melilla comenzó la carga el 2 de septiembre y salieron entre el 5 y el 6 de septiembre. Salieron de Ceuta y Melilla a la mar para dirigirse a la zona de Alhucemas, haciendo antes unos simulacros de desembarco. También salió la escuadra que estaba en Algeciras. Y se dirigieron a su zona de objetivo, que era Alhucemas, pero los de Ceuta hicieron unos simulacros de desembarco en Huadlau, y los de Melilla, como lo ven ustedes a levante, en Sidi Idris. En Huadlau también intervino la escuadra que estaba en Algeciras. Había dicho que iban 26 barcazas, ahora hablaré más de ellas, pero de momento los de Ceuta llevaban 24 barcazas con la gente embarcada y los de Melilla llevaban solamente 2. Cuando terminaran después, durante las operaciones, los de Ceuta mandarían las barcazas a Melilla. El corto número de barcazas fue un hándicap, pero era lo que había. Barcazas compradas a los británicos. El 7 de septiembre de 1925 ya estaba todo preparado y los barcos y la aviación, que hicieron un gran papel todo el tiempo con bombardeos de todo tipo y demás, bombardearon la zona de los Frailes y Morro Viejo, todo eso que pongo ahí bordeado de azul arriba en la zona norte. Y también se hicieron nuevos simulacros de desembarco. El desembarco estaba previsto, era el día 7 de septiembre, la hora H era las 4 de la mañana. Pero aquí ocurrió algo. Apareció nieblas y aparecieron unas corrientes muy fuertes, mal tiempo y demás, y los barcos se desperdigaron, se perdieron, estaban cada uno por su lado, aquello fue imposible de llevar a cabo. Estaban todos perdidos. Había que reagruparlos, buscándolos como un perro busca las ovejas por ahí por el monte cuando se van desbocadas. Entonces, pues hubo que esperar. A las 7:30, ya pasada la hora H, se decidió aplazar todo unas 24 horas para el día siguiente. Se aprovechó la noche del 7 al 8, una noche oscura y cerrada, para hacer bombardeos de todos los sitios, todo el norte y sobre todo cargando esos bombardeos en la zona de Alhucemas. Aquí se emplearon
todos los barcos y casi todos los aviones, o prácticamente todos los aviones que pudieron volar, fueron ahí a descargar sus bombas. A las 4:30 hubo un nuevo retraso porque el día 8 fue el nuevo día D, 24 horas después, a las 4:30 de la mañana. Pero volvió a ocurrir lo de antes. Las corrientes volvieron a jugar otra mala pasada y los barcos a las 4:30 estaban por ahí desperdigados. Fue imposible. Se estudió la cosa y dijo, bueno, pues vamos a ir retrasándolo, pero vamos a desembarcar hoy, porque el tiempo está bien y demás, a ver si a lo largo de la mañana hace el mediodía. A las 6:30 aprovecharon para hacer nuevos bombardeos de costa, de los barcos y de los aviones y demás. Y sobre las 10 ya estaban más o menos organizadas las fuerzas de desembarco de la primera oleada y de la segunda oleada en 2 líneas. Y dijeron, bueno, pues ahora es la cierta, vamos a prepararnos y a empezar las operaciones. Fue entonces cuando a las 10 de la mañana del día 8 el general Primo de Rivera y el general Sanjurjo pasaron a tales fuerzas en la torpedera 22, arengándolas y demás, como hizo don Juan de Austria antes de Lepanto. Esto es lo que representa este cuadro del Museo del Prado, que se llama precisamente Desembarco de Alhucemas, obra de José Moreno Carbonero, pintado en 1929, en el que aparece al fondo el Morro Viejo, que es esa punta que está al norte. Cuando se habla del desembarco de Alhucemas siempre hay que poner este cuadro, aparece en todos los sitios, de modo que yo no iba a ser menos, así que ahí lo tienen. Muy bien, y entonces comenzó el desembarco. Era el día 8. Ya habían pasado las 10, se empezó a organizar. Se usaron 26 barcazas, como digo. Las 2 primeras oleadas se usaron 24. Estas barcazas habían sido compradas a los británicos, como ya he dicho, de las que habían estado en Galípoli, en Turquía. Eran unos barcos, pues, dentro de lo que cabe decentes, eran pocos, eso fue un problema, pero bueno, tenían unos 30 metros de eslora, 6,5 de ancho o manga, tenían bastante blindaje, estaban bien protegidos, tenían una rampa a prueba, como ven por ahí, que la gente podía desembarcar bien, estupendo. Tenían una pega, que tenían poca autonomía, de modo que había que remolcarlos hasta cerca de las playas, a 1000 metros de la playa, y ya ahí soltarlos y dejarlos que se acercaran con sus propios motores. Empezó el desembarco. Era el de la brigada general de brigada Saru, la brigada de Ceuta. Primera oleada a la Cebadilla, que era lo planeado. La Cebadilla, ahí lo ven, en la parte norte. Esto era el coronel Franco, ya saben, Francisco Franco Bahamonde, espero que le suene. 4.500 soldados. Allá se fueron a la playa de la Cebadilla. Pero cuando estaban yendo hacia la playa, de pronto se dieron cuenta que se iban de lado, así de costadillo. Es que la corriente les tiraba hacia poniente, hacia el peñón de Vélez de la Gomera, y al final terminaron varando en la playa de Isdaín, que está más a poniente. En la playa de Isdaín había piedras, había rocas, de modo que las lanchas tocaron fondo a 50 metros de la playa y cuando tenían más 1 metro de agua o más, pues ahí, sin pensarlo, dieron el toque y se tiraron las tropas al agua y fueron andando hasta la playa, con el agua hasta el pecho, las armas en alto, y ahí desembarcaron, recibiendo en principio unos cuantos balazos de los rifeños que habían sido cogidos en las patatas, porque no se esperaba que fueran a desembarcar por ahí, pero ahí sí lo hicieron, hasta que los rifeños se organizaron rápidamente y empezaron a tirar más fuerte. Esa fue la primera oleada, en la que iban carros de combate, pero obviamente a 50 metros de la playa y con 1 metro de agua no eran submarinos aquellos carros, eran de la Primera Guerra Mundial y se quedaron en las lanchas. Las fuerzas totales que tenía del Kremlin se calcula que en toda la República del Rif eran unos 80.000 hombres efectivos, con unas 190 piezas de artillería de diferentes calibres, muchas de ellas cogidas a franceses y españoles en operaciones anteriores. Concretamente, en la zona objetivo, la zona de Alhucemas, se calcula que había 11.000, que era lo que ya se había pensado en los planeamientos, 11.000 rifeños, con 14 cañones de 70 y 75 milímetros, que también habían sido cogidos a los españoles y a los franceses con anterioridad, y estaban atendidos por mercenarios extranjeros, instructores, que eran los que sabían disparar estos cañones.
Se vio, una vez hecho el desembarco en Isdaín, que la Cebadilla, a donde tenían que ir a desembarcar, se vio que había minas. ¡Oh, sorpresa! No las habían visto en los reconocimientos anteriores. Bueno, no eran minas, eran bombas de aviación y no estaban en el agua, estaban enterradas en la arena. Bombas de aviación, se calcula que 40, aunque hay muchos textos que hablan que hasta 50, que estaban unidas con cables a unas casamatas donde había unos también mercenarios que tenían que explotarlas, aunque muchos dicen que cuando vieron lo que se les venía encima salieron de Naja. O sea que a lo mejor aún si hubieran desembarcado ahí tampoco hubieran explotado, porque si se fueron los que tenían que accionarlas, pero de eso no estoy yo muy seguro. Hubo que detonarlas, hubo que neutralizarlas y eso produjo retrasos en las operaciones, pero no mucho. Continuó la brigada de Saro desembarcando su gente, los de Ceuta, segunda oleada. Esta fue ya a las 13, y fue en la Cebadilla en sí, ya no fue en Isdaín. Fue en la Cebadilla, donde estaba planeado en un principio. Ya habían explotado, habían neutralizado las bombas de aviación y ahí se fueron. Eso fue el coronel Martín con unos 2.800 soldados. En un principio, ese día desembarcaron unos 9.000 hombres. Una vez desembarcados en la playa, fueron corriendo rápidamente por las playas, subieron a los farallones y tomaron los montes de arriba. En una hora o dos ya estaba dominada la zona aquella, a veces a la bayoneta, como fuera. Los soldados se comportaron muy bien, el armamento funcionaba, la moral estaba alta y el entrenamiento era bueno. Entonces funcionaron muy bien. Había agregados de los países que estaban acreditados en Madrid, que estaban invitados a verlos y felicitaron a todo el mundo por el desarrollo de este primer desembarco. Continuaron los desembarcos de personal y material, empezó a llegar el primer material para la cabeza de playa y al final del día ya estaban casi 10.000 hombres, ya estaban en tierra, aquello iba sobre ruedas. Hubo muertos y hubo heridos, tiene que haberlos, pero muchos menos de los que se pensaba. Hubo solamente 124 bajas, digo solo porque normalmente en estas operaciones se producía más. No da más que 14 muertos y 110 heridos. Esto es lo que dicen muchos textos. Hubo problemas logísticos. Estos problemas logísticos fueron derivados de la escasez de barcazas de desembarco, falta de agua y falta de mulos. Las barcazas estaban para desembarcar a la gente, pero eran pocas, eran 26 en total. Y además sabía que tenían que desalojar heridos, tenían que llevar material, tenían que traer piezas de artillería, etcétera, etcétera. No daban abasto. El agua, se desembarcó agua, pero aquello hacía calor, desembarcando la artillería a brazo, pues hacía mucha sed y se acabó el agua muy pronto. Y habían decidido no embarcar mulos en las primeras oleadas. Eso fue un fallo, porque los mulos eran muy necesarios. Cuando se acabó el agua había que hacer aguada, era necesario ir a los pueblos, a los ríos, a los pozos, o cavar en el terreno, que los de tierra ya saben cómo se hace, y para eso había que llevar mulos con herramientas y con bidones, con toneles, para traer agua y demás. No había mulos, no había agua, un círculo vicioso, pues la gente pasó una sed terrible. Bien, la brigada de Saro continuaba en acción, tercera oleada. Esta ya fue al día siguiente, a la 1:30 de la mañana del 9 de septiembre. Fue el teniente coronel Campins con 2.000 hombres y también fue en la playa de la Cebadilla, en la playa que le habían pensado. Y además los de Isdaín, que estaban muy expuestos, se movieron también hacia lo de la Cebadilla. De modo que en la Cebadilla se estaba organizando la cabeza de playa. Además, ahí y ahora ya se pudieron desembarcar los carros de combate. No hicieron mucho porque allí eran unas playas, luego subir aquello no subían, era un problema, pero bueno, fue un momento importante, causaron mucha sensación. Luego cuando desembarcaron ya en los morros, pues ya pudieron hacer un poco más. Pero este 9 de septiembre, en cierto modo, es una fecha histórica, porque fue la primera vez en la historia que se desembarcó un carro de combate en terreno hostil durante una operación de guerra. Y eso lo hicieron los españoles. Enfrente tenían los rifeños. Los rifeños, como digo, fueron duros de pelar. Reaccionaron rápidamente y causaron bajas, causaron muchos problemas.
Hay que decir, porque no lo he nombrado así de pasada, pero hay que decir que los barcos y los aviones, e incluso el peñón de Alhucemas, que era como un barco varado con 2 docenas de cañones, hicieron una labor terrible durante todo el tiempo. Protegieron las oleadas de desembarco con fuego naval de apoyo, con bombardeos, destruyendo y ametrallando por delante de las tropas, haciendo tiros contra ametralladoras, tiros contra baterías, los aviones haciendo reconocimientos, hicieron miles y miles de fotografías. Hay álbumes en el Museo Naval se pueden ver de cómo se fueron desarrollando las operaciones. La fotografía se usó mucho, aunque como vemos luego falló porque no se vio en las minas que había en la Cebadilla, pero no, nada es perfecto. Además, los aviones trabajaron también junto con los Lobos, los aviones todos juntos. Fue la primera vez que se empleó la aviación en forma masiva en un desembarco. Y los barcos, además, tenían la ventaja de que con su movilidad estaban donde eran necesarios. Hablando de barcos, muy pronto se vio que los escoltas pequeños tuvieron que retirarse, tirar desde lejos, y los mercantes también, porque algunos recibió algún impacto, algún pepinazo. Los acorazados eran más duros de pelar. Recibió cada uno 40 impactos, pero aguantaban, estaban muy bien preparados, y fueron los que aguantaron cerca de tierra. El globo cautivo, los globos hicieron un gran trabajo, el cautivo para observar el fuego y para corregirlo, eso se usó también muy bien y dio un resultado estupendo, pero tuvo que estar amarrado al Jaime I, porque el Dédalo era muy expuesto, ponerlo cerca de la playa y que recibiera impactos. Muy bien, ya está la brigada de Ceuta en tierra, pasaron las barcazas a los de Melilla. Bueno, a ellos van. Y los de Melilla empezaron a desembarcar. Empezaron a desembarcar a las 6:30 de la mañana del día 11. Empezaron el 8, ya estamos en el 11. Porque mucha gente dice el desembarco de Alhucemas fue el día 8. No, empezó el día 8, pero aquello duró días. Un desembarco no se hace así porque sí. Pues aquí desembarcaron el día 11, 3.000 y pico. Eran del general de brigada Fernández Pérez en la playa de los Frailes. Esta, como ven, está más a levante que la de la Cebadilla, más cerca de Morro Nuevo. Ahí desembarcaron una cuarta oleada al mando del coronel Godez y una quinta oleada al mando del coronel Vera. Esto era el día 11. Y ahora voy a hacer una especie de una crónica rápida en calendario de cómo fueron las operaciones, porque ya estamos llegando al final y esto se puede eternizar. El día 12 ya estaba establecida prácticamente la cabeza de playa, ¿qué era esto? Pues toda la logística y todo lo necesario, depósitos de municiones, el hospital de campaña, las cocinas, los aprovisionamientos, material, todas estas cosas, ¿no? El día 15 ya estaba, mucho del personal ya había desembarcado. El día 17 finalizó el desembarco de las fuerzas de Melilla en el Fraile, que había empezado el 11. El día 17 ya estaban todos en tierra. El día 19 llegaron los mulos, y fueron recibidos como agua de mayo, porque hasta entonces los soldados, en medio de todo aquello, habían tenido que ir por los riesgos, cargando con las ametralladoras, cargando con los cañones, cargando con las diferentes piezas, en vez de llevar a los mulos a remolque, pues ellos por piezas montándolos, lo cual era terrible. Pues muy bien, ya cuando prácticamente habían desembarcado todas las piezas, aunque las últimas piezas de la artillería llegaron al día siguiente, el día 20, pero luego en el despliegue por tierra los mulos vinieron bien. Por cierto, una de las lanchas recibió un impacto y murieron 14 mulos, mala suerte. Fue la K-22. Recuerdo que la torpedera que hizo ese paseo triunfal antes de empezar las operaciones también era una torpedera 22, o sea, el número 2 jugaba mucho ahí. Iban 2 generales y esto fue lo de los mulos cuando volaron, fue el día 22. Si fueran los mulos 22, entonces ya el número era redondo, pero fueron 14, nada más, los que murieron. Bien, el día 23 de septiembre se organizaron por estas zonas, por todo, y ya el 23 de septiembre, con todo organizado, todas las fuerzas en su sitio, decidieron avanzar por tierra. El día 26 ya tenían todas las alturas de la bahía de Alhucemas, o sea, todas las alturas que dominaban todo esto. Entonces ya pudieron utilizar, se limpiaron las playas, se limpió todo, y ya pudieron utilizar esas playas para desembarco. La del Quemado, que estaba al principio, la pudieron usar ahora. Aquí, por ejemplo, en esta postal, ven un desembarco en Morro Nuevo. Hay un montón de gente, un montón de material, parece Sanlúcar en verano.
El 30 de septiembre finalizó el desembarco. Ya se considera que todo estaba en tierra, ya todo listo. Ahora había que explotar el éxito y seguir hacia Isdain, que era hacia Axdir y demás. Y el 2 de octubre fue la ocupación de Axdir. Se había tomado todas las zonas que habían pensado, todas las calas, todas las playas, el Monte Palomas, el Monte Malbush y todo eso, y ya llegaron a Axdir, al sur, que era la capital de la zona, en la cabila de Beni Urriagel, que era la patria chica de Abdelkrim. Y el 13 de octubre estaba ya consolidada la situación y estaba preparado ya para continuar la guerra, continuar pacificando o haciendo, si podían ser pacificadas las cabilas, para terminar con la guerra si la cosa iba como pensaban o como querían. Vamos a ver qué relación, o sea que en sí ya a partir de aquí el desembarco en sí se puede considerar terminado, aunque quedaban 2 años, hasta julio de 1927, como vamos a ver ahora. Pero, ¿cómo fueron las relaciones ahora de Primo de Rivera con la prensa? Ya saben, la prensa es el quinto poder, importante. Pues tensas. El Primo de Rivera no pasaba una. Allí era lo que él decía. Estricto control, censura, multas y suspensiones. Metía unos paquetes de cuidado. Solamente se publicaba con libertad, con cierta libertad, en un diario oficialista de la Nación, pero claro, lo que se publicaba eran notas escritas por el propio Primo de Rivera o dictadas por él, así cualquiera. A pesar de todo, hubo 5 temas que fueron muy tratados, porque había que dar propaganda, había que explicar a la gente de qué iban las cosas, y se habló de aquello que era positivo. Por ejemplo, el desarrollo de la ofensiva. Hombre, fue bien. Fue bien, como habrán explicado, hubo pegas, a veces hubo escasez de municiones, en algún momento la logística falló, hubo momentos de mal tiempo que no se pudieron hacer aprovisionamientos, la gente terminó las balas y utilizó las balas que tenía en el terreno, o sea, a pedrada limpia. Pero no regularon, aguantaron el tipo los españoles, estaban ya bien preparados. La cooperación con Francia, por supuesto, no había que resaltarla, estamos los 2 países y eso hay que encumbrarlo. El liderazgo de Primo de Rivera, por supuesto también, caramba, no, eso había que ponerlo en primera plana y ponerlo en letras grandes. La reacción de Abdelkrim, también, el Abdelkrim que estaba pidiendo la paz, la pidió varias veces, pero ya nadie se fiaba. Después de lo que había hecho en la República del Rif, lo que había hecho en Monte Arruiz, degollando a 300, aunque él se enfadó, él no estuvo de acuerdo con aquello, pero lo hicieron los rifeños y dijo, bueno chicos, dale, ya está, vale, vamos a seguir. Y después la actuación del Ejército de África, que fue francamente buena. Hubo bajas, lo pregunta la gente, y según muchos estadísticos esto es lo que suele aparecer casi siempre, porque bajas es difícil saber, porque hoy hay estas bajas, pero mañana se mueren heridos, están mal contados y demás. Pero bueno, vamos a poner estas cifras, 2.244 bajas, que para todo esto son pocas, son pocas. Eso demuestra que las cosas se hicieron bien, que sabían luchar y demás, porque el enemigo que tenía enfrente no era tonto precisamente. 336 muertos, son bastantes, pero en fin, 3 jefes y oficiales y 333 soldados, de ellos 202 indígenas que fueron fieles, que trabajaban con las fuerzas españolas. Verán que indígenas murieron más, o sea, había más fuerzas indígenas que españolas. Heridos, 1908. 104 jefes y oficiales y 1.804 soldados. De ellos, de los heridos, 1.049 eran indígenas. Bien, y ya estamos en la explotación del éxito y estamos ya metidos en la guerra. La República del Rif en sí se había desmoronado, pero quedaban las cabilas, los jefes de las cabilas, y Abdelkrim pues quedaban por ahí dando la lata, pero Abdelkrim hizo ataques, contraataques, pero fue rechazado muchas veces. Llegó a hacer ataques con su gente que respondió muy bien en plan suicida, pero fueron rechazados siempre. Entonces, Primo de Rivera confiaba en derrotar a Abdelkrim sin llevar a cabo más operaciones gordas. Los franceses querían planchar la zona. Vamos a terminar con todo, lo acabamos todo. No.
Él dijo, hicimos una operación esta en Alhucemas, pero yo no quiero hacer ninguna campaña militar en el interior, campaña gorda. Vamos a recurrir, después de ocupar Alhucemas, después de ocupar la zona esta, a recurrir a la política entre las tribus, convencerlas y demás, invitarlas a la rendición, mediar la paz, invitar a todo el mundo que se fuera apaciguando y demás, e ir luchando contra los jefes de las cabilas uno por uno. En mayo de 1926 los rifeños habían perdido la guerra y Abdelkrim vio que aquello estaba perdido, y después de haber pedido acuerdos y la paz y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a arreglar esto y tal, no le hicieron caso. Entonces él se fue, se presentó y se entregó a los franceses. No se entregó a los españoles porque sabe que si se entrega a los españoles, después de lo que había hecho con la República del Rif y todos esos ataques y sobre todo lo del Monte Arruit anual y tal, le hubieran cortado el cuello. Entonces se entregó a los franceses. Lo que pasó con ellos, si quieren, me lo preguntan después, porque ahora lo tenemos que dejar aquí. Pero ya estaba él vencido. Y cuando Abdelkrim se entregó para Francia, terminó la guerra. Hay que decir que Francia, mientras estaba esto y estaban ellos actuando con los españoles, también había fuerzas francesas que desde el sur empezaron a avanzar, de modo que esos del sur con los del norte hicieron una pinza que lograron pues llegar a terminar con la guerra. Pero quedaban muchos líderes rifeños por ahí revoltosos. Hubo que ir venciéndolos uno a uno. Por ejemplo, el Herero era uno de ellos, uno muy revoltoso y que fue vencido en noviembre de 1926. Continuaron las operaciones hasta que el 10 de julio de 1927, tras la rendición del último líder rifeño, el general Sanjurjo, que ya a la sazón era el alto comisario de Marruecos, pues dio un comunicado oficial y dijo: señores, se acabó la guerra. A partir de entonces empezó la pacificación del protectorado, se empezaron a hacer infraestructuras, carreteras, ferrocarriles y demás, se fueron consolidando pueblos, se hicieron escuelas, se hicieron mercados, se hicieron centros cívicos, se construyeron edificios y demás. En Marruecos no volvió a haber ya guerra hasta que consiguió la independencia allá por los 50. Se había solucionado de una vez por todas el problema marroquí. Hay que hablar aquí de que la coordinación que se llevó a cabo en este desembarco y en estas acciones fue ejemplar y fue la primera vez en la historia en que se logró una coordinación, por ejemplo, en la aviación en sí, en los elementos aéreos, con la aviación militar, la aviación naval, la aeronaval francesa, aviones de rueda fija, aviones de ruedas, hidroaviones, globos cautivos, globos aerostáticos, y funcionó muy bien. Hubo que inventar códigos, hubo que preparar a la gente, hubo que hacerles entender que tenían que trabajar todos en el mismo idioma, pero con los globos, con los barcos, con las fuerzas, y lo hicieron, algo inaudito. Pero consiguieron hacerlo. La guerra de Alhucemas, o sea, el desembarco de Alhucemas, fue un punto de inflexión en las operaciones anfibias. Fue la primera vez que se desarrolló en la historia una operación de esta forma, que fue un modelo que luego se seguiría en la Segunda Guerra Mundial por todos los países. Fue el primer desembarco en el que hubo apoyo masivo de la aviación. Se emplearon carros de combate, se emplearon fuerzas de todo tipo, y además se vio la ventaja de tener un portaaeronaves con aviones a pie de obra que a la larga derivaría en aquellos portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que pasaron a ser los reyes del mar, desbancando a los acorazados. También los tanques tuvieron su protagonismo. Ya cuando pudieron desembarcar en Morro Nuevo, cuando pudieron desembarcar en la bahía de Alhucemas, que eran playas más aplaceradas y más fácil la movilidad, pues hicieron algo. Eran 11 Renault FT-17 y 6 Schneider. Estos provenían de la Primera Guerra Mundial. Y causaron una gran impresión, aunque, repito, el terreno no les ayudaba y no pudieron hacer todo aquello que pensaban hacer. Hubo problemas y fallos, ya los he comentado algunos: los pacos barcazas, la escasez de agua, la falta de mulos, hasta ya bien avanzadas las operaciones. Hubo problemas ambientales, las corrientes eran bien conocidas, pero ahí les pillaron descuidados. Los 2 días, ya ven que las corrientes, incluso el desembarco, afortunadamente la corriente los llevó hacia Poniente en vez de llevarlos hacia las bombas de aviación o minas, pero eso fue un fallo. También fue un fallo los reconocimientos.
Se habían hecho muy buenos reconocimientos en la bahía por dentro, pero no se dieron cuenta de que en la Cebadilla también había bombas de aviación, que las habían visto en Cala del Quemado y en otros sitios, pero ahí no. Y también las piedras en Isdaín, se fueron ahí, bueno, ahí los llevó la marea, pero ahí había rocas, era una zona que no se podía desembarcar, y la gente se tiró al agua sin pensarlo, y fueron con el agua hasta el pecho, a veces hasta, según si había agujeros, hasta el cuello, con las armas en alto, tirando por tierra mientras recibían balazos. Fue algo que estuvo ahí, son fallos que hubo y demás. Hay que decir que en esto del atraso que produjeron las corrientes y demás, recuerdo que en el desembarco de Normandía en junio del 44, también a causa del mal tiempo hubo que retrasar las operaciones, o sea que tampoco hay que tirarse de los pelos porque ocurre hasta en las mejores casas. Ya resumiendo, el desembarco de Alhucemas fue una operación combinada, y repito ya para ir terminando, de España y Francia, una operación conjunta de fuerzas de tierra, mar y aire, con un mando único, Primo de Rivera, con un planeamiento, inteligencia, comunicaciones y coordinación ejemplares, impresionantes. Aquí se preparó todo muy bien, fue un trabajo enorme antes de llevar a cabo la operación. Fue el primer desembarco de carros de combate, el primero con empleo masivo de la aviación. Fue en su momento un gran éxito y sentó cátedra. Acalló a los que auguraban un desastre a la vista de lo que había pasado 10 años antes en Galípoli, y fue como un balón de oxígeno para la opinión pública española, que no daban un duro por aquello, veían como la gente se moría, y aquí no, aquí fue un éxito. Corrió por todo el mundo, había salido bien, había muerto gente, había salido gente herida, pero habían hecho algo, y lo habían hecho bien, los soldados habían actuado bien, el armamento había funcionado, la logística había funcionado, y todo había ido muy bien, y aquello fue, como digo, un balón de oxígeno para el orgullo nacional. Dicen que Eisenhower, para lo de Normandía, copió el desembarco de Alhucemas. Bueno, dudo que él lo hubiera copiado, porque cuando desembarcó en junio del 44, ya los aliados habían desembarcado en el norte de África, habían desembarcado en Sicilia, al sur de Italia, en Anfipro, por ahí. Pero lo que sí es verdad es que el desembarco de Alhucemas se estudió en todas las escuelas de guerra y se tuvo en cuenta porque siguió todas las fases que hoy prácticamente sigue llevando a cabo, adaptándolas a la técnica y a la tecnología, cualquier desembarco anfibio. Y esto fue tanto en Europa como después en el Pacífico, contra los japoneses, cuando los americanos llevaron aquello de los desembarcos de las operaciones saltadas, desembarcando en esta isla, dejando esta isla sin nada, o sin hacerle caso, y desembarcando, siempre desembarcos, con las mismas fases y demás, movimiento hacia tierra, el hacer simulacros, aprovechar la sorpresa, explotar el éxito, moverse rápidamente por tierra, etcétera, etcétera. Esto es lo que les puedo contar de este desembarco que se hizo hace 100 años. Algo que no sé por qué pasa desapercibido, es muy conocido y fue preparado en su momento por España, lo llevó a cabo España, que casi inventó el cómo debe de ser un desembarco anfibio moderno. Fue la primera que lo aplicó, porque lo de Galípoli fue un desembarco, pero fue un pequeño desastre. Llegaron a desembarcar, pero no pudieron progresar por tierra. El desembarco en sí no sirve para nada si luego no se puede explotar el éxito, y aquello fue un desastre. Aquí fue adelante, todo bien preparado, el material se preparó la gente, se hizo un planeamiento detallado, hubo algún fallo, pero aquello fue para adelante, y de eso, dejando de lado discusiones de por qué fuimos allí, si teníamos que dejarlo en Marruecos, ahí se gastó mucho dinero y tal. Fue una operación militar que, dejando otras consideraciones aparte, fue un éxito que lo han hecho nuestros antecesores hace un año, los españoles, lo hemos inventado, hemos creado la forma de desembarcar en una costa hostil, y ahí quedó eso, que luego fue muy aplicado. Esto es lo que yo quería decirles, señoras y señores. Muchas gracias por la atención prestada. Esto es todo. Si desean hacer alguna pregunta al ponente. Alfonso.
Marcelino, muchas gracias. Da gusto cómo explicas las cosas y cómo enseñas tantas cosas que muchos ignoramos. Pero yo te quería hacer una pregunta, o es una curiosidad que tengo. ¿No existía un tercero que armaba al RIF? ¿Qué armaba? Que armaba a la gente del RIF. No solamente se defenderían con el armamento robado a los españoles. Sí, al RIF. Primero, ahora, Adelkrin había tenido conversaciones con Alemania. Adelkrin no quería interferencias o sea, gente extranjera en su terreno, quería independencia, pero recurrió al exterior y pidió a Alemania. Y de hecho a Alemania le pidió ayuda para actuar contra Francia y España. Y consiguió material de otros sitios. E incluso las mismas fuerzas españolas les vendían armamento, les vendían munición, porque la corrupción era terrible y se hacía. Concretamente con esto de Alemania le costó un disgusto a Adelkrin porque los españoles lo prendieron. Él era funcionario en Melilla, pero con este acercamiento lo prendieron, estuvo preso en un sitio, intentó escapar, al escapar se partió una pierna y quedó cojo, de modo que durante todo el tiempo cojeó. Pero sí, él recibió de otros sitios elementos, y luego fue robando también. En las operaciones estas, en Anual consiguió armamento a montones, pero claro, antes de Anual para atacarlos ya tenía armamento. Sí, le había llegado, pero luego lo de Anual fue un chollo. Cogió artillería por todos los sitios, cogió fusiles, porque la gente, los soldados al final tiraban fusiles y tiraban todo y salieron corriendo hasta donde llegaron, porque muchos cayeron muertos. Pero sí, tuvo ayudas. Y luego estaba Francia también, que si no les vendió material al principio, si no los ayudó, no lo sé, pero hacía la vista gorda. Es más, cuando hacían alguna cosa se iban al protectorado abajo, a la parte francesa, y ahí estaban tranquilos, podían vivir tranquilos, hasta que metieron la pezuña, por así decirlo, y atacaron a los franceses, que ahí no sé por cómo se le ocurrió a Adelkrin. Adelkrin, hay que decir que el que era estratega no era Adelkrin, era su hermano, Mohamed, o algo así se llamaba, que había estudiado minas en Málaga y en Madrid, y al parecer era un tío muy espabilado. Además en Asir tenía una biblioteca inmensa, muy buena, buenísima, y era el verdadero cerebro. Pero el que dio la cara y el jefe, el líder, era Adelkrin. Y él se trabajó, por ejemplo, también tuvo de los ingleses, tuvo ayudas. Es más, fue un comerciante inglés el que le prometió, que luego falló, influir para que entrara en la Sociedad de Naciones, que se llamaba entonces. O sea que sí, tenía contactos por ahí fuera. Es que llegó un momento que la República del Rif era como un Estado, tenía sus cosas, aunque no llegó a estar reconocida, pero casi. Si llega a tener un poco de suerte, a lo mejor se lo reconocen, ¿no? Buenas noches, mi comandante. En primer lugar, muchísimas gracias porque me ha encantado, como todo lo que tú has hecho, el tiempo que tuve la suerte de compartir estudio contigo cuando yo estuve de subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval. Para mí fue un periodo que no se me olvidará nunca, tanto por lo que hiciste tú como por lo que hizo mi comandante también, Pepe Blanco. Y yo hoy he disfrutado mucho, pero sobre todo además porque además con esta tierra pues me une un lazo tremendo. El más gordo lo tengo aquí a mi izquierda porque me casé en Melilla con esta señora que tengo aquí, esta joven. Y yo de la zona de Melilla pues conozco bastante. He estado destinado en Melilla casi 4 años. Soy miembro de la Asociación de Estudios Melillenses, que os sigue con mucho detalle y con mucha ilusión. Se lo diré a Benito Gallardo, que es el presidente. Pero ha habido una cosa al principio de la conferencia que yo creo que es fundamental, que has hecho poner un poco en situación, ¿no? ¿Cuál era la situación antes del desembarco de Alhucemas? Y sin embargo, yo no sé si es que no he entendido bien,
pero quisiera que me lo aclarases, que seguro que tú sabes mucho más que yo, porque en realidad lo que hay que buscar es, a mi gusto, creo que fue en el año 1905, cuando el Tratado de París, ¿no? Dos potencias europeas, ignorando a España, se repartieron el caramelo de lo que hoy es Marruecos, pero la parte sur. ¿Por qué solo la parte sur? Pues precisamente porque sabían que la parte norte era una parte muy difícil, de unas cábilas que estaban siempre muy organizadas entre ellas, pero bastante rebeldes con el sultán, que entonces mandaba, bueno, se supone que mandaba, no existía el reino alauita, ¿no? Pero la realidad es que dijeron, bueno, esto nosotros, como vamos a explotar toda esta zona, que es la rica, se la repartieron entre Francia e Inglaterra, y dijeron, y la parte norte se la dejamos a España, que se unió al Tratado de París de una forma, creo recordar, que casi forzada, en el año 1906. Entonces, ¿qué pasa? España se encontró con el marrón, con perdón, ¿no? De pelear contra Abdelkrim, que era efectivamente un forajido, aparte de que nos conocía muy bien, porque había sido funcionario en Melilla, había estado preso en Melilla, como has explicado. Pero para mí es fundamental el entender que España en ese momento tampoco quería nada, porque es que no había riqueza. Bueno, la única riqueza eran las minas del Rif, ¿no? Que curiosamente estaban explotadas por los ingleses. Quiero recordar que fueron los que sacaron, y fueron los que metieron a España ahí, ¿para qué? Tú me defiendes y yo saco el dinero, porque era así, ¿eh? Entonces, para mí eso es importante. Yo es que no había entendido bien, al principio creí que lo que había entendido era que no, que España se había metido ahí por interés, y no, para mí nunca tuvo interés España, más que en reconstruir lo que era el protectorado y ayudar al reino a resurgir, o a surgir lo que fue luego el reino alauita a partir del año 56, ¿no? Yo no sé si estoy en lo cierto o no, me gustaría que me corrigieras. Muchas gracias. Vamos a ver, la cuestión no es sencilla. Aquí primero había unas conversaciones con Alemania y Francia. Alemania tenía mucho interés en esa zona, Inglaterra también, pero Alemania y Francia. Y llegaron a un acuerdo, y Francia cogió el protectorado e hizo una especie de subarriendo o algo así. Y fue Francia la que influyó, en parte, según dicen, para que España cogiera la parte norte, porque además eso facilitaba algunas cosas, porque además si tenía Francia todo, para muchos era un peligro que tuviera Francia todo Marruecos y el acceso al Mediterráneo, y se lo daban a España. Y yo creo que España, y que estaba necesitada de tener algo, porque todo el mundo se estaba repartiendo el mundo, y España era la única que había perdido, pues no le hizo muchos ascos al coger la parte norte, aunque mucha gente sabía que era, como dije antes, un caramelo envenenado. Pero fue así, un reparto que se habló en Algeciras, luego se firmó el acuerdo y España quedó en eso. Estaban las minas del Rif. En las minas del Rif, según dicen, uno de los grandes accionistas era Alfonso XIII, y posiblemente eso haya pesado. Estaban también con un ferrocarril y demás. Y eso del hierro, pues parece que daba mucho dinero. Y Alfonso XIII, el rey, pues estaba metido. Entonces había interés. Alfonso XIII admiraba el ejército de África. Él se sentía como africanista, vestía los uniformes, nunca pegó un tiro. Pero fue así. Y fue todo. España no hizo ascos al coger Marruecos en la parte norte, aunque sabían que aquello era un terreno inhóspito. Además lo habían experimentado porque los rifeños le estaban atacando Ceuta, Melilla y demás. Pero fueron así las cosas. Sacaban dinero, en las minas del Rif al parecer daban dinero, y bueno, pues eso fue lo que hubo. Pero y no te puedo decir más, porque no es que no quisiera. España, yo creo que nunca dijo que no quería aquello. Dijeron, bueno, se lo ofrecieron, y yo creo que él nunca dijo que no, que yo sepa. Estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo de aquella manera. Con tu permiso, Marcelino, como por alusiones el capitán de navío de la Puente me ha citado esto. En un principio, en 1901-2, Francia no tenía ninguna simpatía por Inglaterra.
y nos ofreció hasta Fez incluido. O sea, el protectorado norte y la zona de Fez, que era la rica, la del campo, ¿no? La que tenía la riqueza. Pero en 1904, por ahí, se forma lo que se llamó la Entente Cordiale, es decir, la alianza entre Francia e Inglaterra. Entonces Marruecos fue la China en el zapato que el Kaiser metió contra España, contra Francia. Y una vez que Francia hizo la entente con Inglaterra, dijo, no, de Fez nada, vosotros la zona norte nada más. Entonces viene el Tratado de Algeciras y luego ya viene el desembarco de Larache en 1913 y la ocupación del territorio, siguiendo una serie de acuerdos, claro. Pero el Kaiser todo lo hacía para, digamos, frenar esa alianza anglo-francesa, ¿no? Y Marruecos sirvió, digamos, de piedra de toque para fastidiar a todos. Así que tenías un poco de razón en tu pregunta de que los tiros iban por ahí. Y el Kaiser, es verdad que el material que se encontró era casi todo alemán. Y la lucha nuestra contra el contrabando de armas, desde que empieza la guerra de Melilla en 1909 hasta el desembarco de Alhucemas, es contra contrabando que la mayoría, las banderas son de todas las naciones, pero luego el material viene de donde viene, ¿no? Y esto lo aprendí porque tu tío era nuestro profesor en la Escuela de Guerra, de Marcelino y mío, tu tío Perico, era el profesor de arte militar en la Escuela de Guerra. Bueno, damos por finalizado esta excelente conferencia de Marcelino González, y en nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos hace viable para poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente por su presencia en esta presentación, que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en el salón de al lado. Muchas gracias a todos por su asistencia. Thank you.